Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Comité de Educación, la inclusión en Panamá, desafíos y oportunidades. Con nosotros se encuentra el señor Miguel Atencio, quien cuenta con una maestría en docencia superior de ISAE Universidad y es especialista en docencia superior de la Universidad de Panamá, además de ser profesor de educación media con especialización en sociología de la Universidad de Panamá. Ha ocupado diversos cargos y posiciones, entre ellos ha coordinado el programa Yo También Incluyo, es fundador y presidente de la Asociación de Estudiantes y Egresados Ciegos de la Universidad de Panamá y directivo de la Unión Nacional de Ciegos de Panamá. Actualmente es subdirector general de la Secretaría Nacional de Discapacidad. También se encuentra con nosotros la licenciada Claudia Echeverry. Ella es la presidenta y directora regional de Olimpiadas Especiales América Latina. Ha trabajado en Special Olympics los últimos 19 años, desempeñándose en diferentes roles de liderazgo en las áreas de mercadeo, comunicaciones y desarrollo de fondos para la región de América Latina. Actualmente ocupa el cargo de presidenta y directora regional de Olimpiadas Especiales América Latina. Y por último también tenemos a Tatiana Garbosa. Ella es gerente de recursos humanos para HISE América Latina. Ella trabaja en HISE desde mayo de 2018. Es responsable por el equipo de recursos humanos en la región, enfocándose en equidad, diversidad e inclusión, Employee Value Proposition, cultura, beneficios y bienestar, programa de liderazgo, plan de sucesión, entre otros proyectos claves para el negocio y los colaboradores de HISE. Bueno, podemos empezar con el señor Miguel Atencio, el subdirector de Senadis, con algunas preguntas. ¿Cuál es la prioridad que ha establecido Senadis para los próximos años y cómo beneficia al sector educativo? Señor Miguel. Señor Miguel se encuentra entre nosotros, pero tiene el micrófono apagado. Me parece que... Bueno, de todas maneras continuamos con Tatiana. Tatiana, cuéntanos sobre HISE y su enfoque en el área de diversidad e inclusión. Hola, antes que nada, bueno, buenos días, ¿no? En Panamá, buenos días a todos. Un gusto estar acá, muchas gracias a la invitación, muchas gracias a nuestros partners Special Olympics que desde que hemos empezado este año han sido muy buenas experiencias y bueno, una más para sumar a nuestro paquetito. HISE es una empresa que hace de reclutamiento especializado.
una empresa británica. Acá en Latinoamérica no estamos en Panamá físicamente, estamos en Chile, México, Colombia y Brasil, con 6 oficinas, y lo que hacemos es justamente apoyo, que digamos, nuestra misión es cambiar vidas a través del trabajo, ¿no? Y nuestra jornada en diversidad e inclusión, nosotros decimos equidad, diversidad e inclusión, ha empezado ya hace un par de años, y confieso que con muchos errores y en el mitad del camino, pero bueno, que la jornada ha sido de mucho aprendizaje, y creemos que hemos logrado avanzar bastante, y creemos que todavía hay mucho más por avanzar. Hemos empezado en un par de años crear un comité de diversidad e inclusión, que era un comité regional, donde las personas se votaban para ser parte de este comité, y ese comité era regional, entonces debería ser inglés por todos los idiomas que uno hablaba. Además, estaban todos los country managers, ¿no? Todos los presidentes de todos los países, todo el board de Latinoamérica y las personas que le interesaban el tema. Entonces, obviamente, el comité no era nada diverso, empezaba por tener que hablar un idioma que uno no era el idioma nativo de uno, con un tema que tampoco es muy fácil a veces hablar, y empezamos así. Y dijimos, pucha, no está funcionando, ¿cómo deberíamos mejorar? Y hoy logramos cambiar todo el framework, hoy, bueno, ya hace más de un año que cambiamos este framework, entonces existen comités locales en cada país, donde el idioma es local, manejado por gente que le interese el tema, y los temas que hacemos venían de estos comités. Y no están más los presidentes como los country managers basados en el comité, lo que sí ellos hacen parte a través del líder de cada comité, porque el country manager también tiene que hacer la acción, ¿no? Pasar, esa, tiene que dar la acción necesita el country manager para lograr hacerla. Y creemos que con este formato ha cambiado todo, porque realmente las acciones que hacemos vienen de la gente. Y eso es lo más diverso que uno puede traer, y hemos mejorado a través de encuestas, a través de indicadores, a través de charlas, ha mejorado mucho desde que creamos este nuevo formato. Pero bueno, solo quería contarles un poco cómo fue la jornada, que todavía estamos en ella, y ha sido increíblemente de conocimiento y de aprendizaje. Excelente, excelente. Claudia, cuéntanos qué hace Olimpiadas Especiales y cómo apoyan la inclusión fuera del ámbito deportivo. Muchas gracias, Florencia. Pues al igual que Tatiana, yo quiero iniciar agradeciendo a AmCham Panamá por esta invitación y este importante espacio para que compartamos un poco lo que estamos haciendo a nivel de inclusión y diversidad. Me complace también compartir este espacio con colegas y amigos como Tatiana, aliada estratégica ya para Special Olympics, como ya lo dijo, de Hayes, el señor Miguel Atencio de Senadis, también como institución en Panamá que promueve la inclusión de todas las personas con discapacidad, y realmente pues un placer acompañarlos en esta jornada, y muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Respondiendo a tu pregunta, Florencia, pues Olimpiadas Especiales es una organización internacional sin fines de lucro que tiene ya 53 años de existencia y de servicio a nivel mundial. Estamos presentes en los 5 continentes con más de 190 oficinas en diversos países. Es una organización que fue fundada por la señora Eunice Kennedy Shriver, y quiero contarles un poco por qué existimos. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 3% de la población mundial tiene discapacidad intelectual, es decir, aproximadamente más de 200 millones de personas. Esto en América Latina corresponde a de 19 a 20 millones de personas. Y esta población con discapacidad intelectual enfrenta discriminación continua en la atención médica de calidad, en el acceso a educación inclusiva, en la oportunidad de inserción laboral en trabajos dignos, lo cual solo incrementa y perpetúa en la mayoría de los casos su situación de vulnerabilidad y pobreza. Entonces, el propósito de Olimpiadas Especiales es trabajar en crear un mundo más inclusivo a través del deporte, porque sí, el deporte es nuestro vehículo de inclusión, es nuestro punto de entrada, por medio del cual las personas con discapacidad intelectual tengan vidas activas, saludables y plenas. Sin embargo, además del deporte, porque la mayoría de las personas nos conocen como una organización deportiva, nosotros tenemos diferentes áreas estratégicas en donde también prestamos diversos servicios para dar un acompañamiento integral en todo el ciclo de vida
a la persona con discapacidad intelectual, a su entorno y por ende también a las comunidades donde ellos se desarrollan. Además del deporte, como ya lo dije, tenemos áreas programáticas en salud, donde buscamos disminuir la brecha de salud entre las personas con y sin discapacidad, asegurando un acceso a la salud de calidad para toda persona con discapacidad intelectual. También tenemos programas en educación donde empoderamos a los jóvenes para que se conviertan en líderes inclusivos, en agentes de cambio en sus comunidades. Igualmente, tenemos un programa de liderazgo inclusivo donde preparamos a las personas con discapacidad intelectual y también a aquellos líderes sin discapacidad para que valoren las habilidades y empoderen a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad para que realmente generen roles de liderazgo. Nuestra oficina regional para América Latina se encuentra aquí en Panamá, donde estamos basados, y desde aquí manejamos 20 países de toda la región. Desde el 2006 nos encontramos en Panamá, sin embargo tenemos presencia en América Latina hace más de 25 años. Y como les comentaba, pues en este momento nosotros estamos atendiendo a más de 390,000 personas, jóvenes, niños, adultos con discapacidad intelectual en la región, y definitivamente necesitamos llegar a esas 19 millones de personas, que es una población muy vulnerable y que definitivamente en este contexto de pandemia pues se ha agravado su situación de vulnerabilidad. Así que pues es un placer estar aquí nuevamente con ustedes para contarles lo que hace nuestra organización y cómo estamos apoyando en el tema de la promoción e inclusión real e integral de la persona con discapacidad en toda América Latina. Excelente, Claudia, excelente organización. No sé si el señor Miguel Atencio se haya podido conectar. Lo veo conectado, pero... Ahí está. Ahí está. Señor Miguel tiene el micrófono apagado. Que no creo que está teniendo buena conexión, me parece. Bueno, igualmente seguimos con Tatiana. ¿Qué acciones llevan adelante desde el área de recursos humanos para que el ambiente laboral sea inclusivo? Sí, como les comenté, lo bueno de todo es que en el área, o sea, el tema de diversidad e inclusión no viene solo del área de recursos humanos, ¿no? El tema muchas veces cuando las empresas empiezan, quizás el liderazgo viene por el área de recursos humanos, pero exactamente tiene que venir de todos, ¿no? Es un tema que viene desde los liderazgos, viene de toda la organización, entonces estoy feliz que dentro de Hays le puedo decir que así lo es. Hemos empezado, como les dije, una jornada que nos ha enseñado muchísimo y hemos aprendido que mucha gente tiene mucho más conocimiento que hasta mismo uno y yo espero que en algún momento tengamos también, o sea, a nivel global, nosotros tenemos una líder de diversidad e inclusión que está en Londres, pero a nosotros nos gustaría también tener una persona que lleve liderazgo y que sea responsable por diversidad e inclusión. Estamos en camino de eso, ¿no? Pero lo que hemos logrado es empezar a escuchar a nuestra gente, a trabajar en los temas que la gente nos pide, o sea, empezamos a trabajar, diversidad hablamos de muchas cosas, de muchos temas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con el tema de las edades, con los temas de las razas, con los temas de las culturas diferentes, o sea, yo misma soy de Brasil, estoy sentada en Chile, pero obviamente el conocimiento en la nacionalidad de uno nos trae otras culturas distintas también, entonces es muy rico. Tenemos muchos, de alguna forma, extranjeros, o sea, muchas nacionalidades, muchas culturas distintas, nosotros llamamos entornos sociales distintos, y eso nos ha crecido mucho como nuestra cultura, ¿no? Y a mí me gusta decir mucho que estábamos hablando en otra situación, de que a veces uno dice, ay, tengo políticas de D&I que son buenísimas, o tengo reportes de D&I que son buenísimos, y la cultura se vive en el día a día, la cultura no vive en un papel en donde se diga lo que uno debe decir o que debe decir, no, la habla inclusiva, ya, bueno, uno puede decir de una forma inclusiva, pero cuánto eso representa y la gente siente eso en el día a día más allá de lo que te está escrito en un papel. Y siento que dentro de Hays hemos podido avanzar desde acciones de
con Olimpiadas Especiales, que ha sido increíble. Mismo mes pasado tuvimos una sensibilización que ellos llaman, que de atletas nos vinieron a dar un entrenamiento físico. En Brasil fue capoeira, acá fue clases de zumba, en donde los atletas nos enseñaran cosas y nos hicieron entrenamiento físico, que todos terminamos con la boca, ¿no?, con la lengua fuera, que fue una excepcional experiencia. Nos vinieron a charlas cómo tratar personas con discapacidad, que nosotros muchas veces por ignorancia no sabemos. Hemos pasado también por la parte de LGBT, ¿no?, que llamamos con toda la LGBTQ+, ¿no?, que hay tantas letras. Bueno, ¿qué significan las letras dentro de eso? O sea, que estamos hablando de género ya, y qué eso significa, y qué tanto género existe. No solo celebramos el mes del orgullo en junio, ¿no? O sea, eso pasa, eso tiene que pasar en varios momentos del año. Y nos orgullece decir que tenemos una empresa en donde varios líderes se sienten cómodos de decir, acá puedo ser uno mismo, que es un poco el objetivo de todo, ¿no? Ser uno mismo y poder desarrollar, porque además también si uno piensa, y creo que nuestra jornada fue bastante positiva, porque los que no lograban conectar por la forma personal a través de la diversidad e inclusión, mostramos números. O sea, las empresas son 30% más productivas las que son diversas. 3 de 4 personas que buscan trabajo buscan empresas diversas. O sea, hay muchos datos estadísticos que a las personas que están tanto conectadas, dijimos ya, o sea, vayan por este lado porque además te va a tener un impacto positivo en el negocio. Entonces, logramos también conectar a todos, que por más que naturalmente no me salía conectar al tema, nos ha ayudado mucho. Y a través de encuestas, o sea, ha ayudado mucho también tener un tracking de eso. Estamos siendo más diversos en la contratación, estamos siendo más diversos también con nuestros clientes, porque lo que creo que el más impacto positivo en nuestro lado es no solo porque reclutamos a demás empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener un impacto no solo en Hays, pero también en externo? ¿Cómo puedo decir al cliente que solo está buscando hombres para una terna, decir ya, ¿no te parece que esta mujer tiene un currículum excelente y también va a ser muy capaz de ejercer esta función? ¿Qué le parece? Estoy diciendo un caso, ¿no?, que desafortunadamente todavía pasa. Entonces, ¿cómo nosotros como consultores podemos estar munidos de información para desafiar también al mercado y poder hacer el cambio de a poquito en cada una de las organizaciones con que trabajamos? Así que eso ha sido un poco el trabajo y la verdad que creo que está en una jornada que, como le dije, falta, pero ya estamos avanzando bastante y las empresas están más abiertas a este cambio también, lo que es muy positivo. Excelente, Tatiana. Muchas gracias. Señor Miguel, ¿lo escuchamos? Hola. Ahora sí, Hola. ahora sí lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, mil disculpas por los problemas técnicos, bueno, la tecnología, ustedes saben cómo es esto. Bueno, le quiero señalar que nosotros como Secretaría Nacional de Discapacidad somos la institución que dirigimos y ejecutamos las políticas públicas en el tema de discapacidad, transversando este tema en todas las instancias, a nivel gubernamental, en el sector privado y dentro de la sociedad civil. La Secretaría es una instancia que surge por la demanda social de la población con discapacidad y como secretaría nosotros trabajamos conjuntamente con un Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad que dirige el Presidente de la República y nosotros como Secretaría realizamos lo que es la Secretaría Técnica. En el plano educativo que nos señalaban la primera pregunta, ¿qué estamos realizando como Secretaría? Nosotros como Secretaría tenemos la Comisión del CONADIS de Educación, donde la lideriza el Ministerio de Educación conjuntamente con el Instituto Panameño de Habilitación Especial, y le podíamos señalar que nosotros tenemos en este momento más de 39,000 personas jóvenes con discapacidad en las escuelas inclusivas, que nos señala el dato que tenemos, que es un 14% de la población con discapacidad a nivel de la población en general, que está en los planos educativos de media y premedia y primaria, están el 14% de la población con discapacidad. Ahora, tenemos que ver que hay una inflexión en este momento en función de la pandemia,
ya que los chicos iban a su escuela regular, pero luego de darse la pandemia, hubo todo este proceso de plataforma y muchas personas con discapacidades, fundamentalmente jóvenes y niños, no tenían los apoyos técnicos como computadoras o celulares. ¿Qué ha hecho Senadi para brindar este apoyo a este grupo de población con discapacidad? Nosotros, a través de un programa que se llama FODIS, que dirige la Secretaría, hemos estado dotando de computadoras a jóvenes a nivel universitario. En este 2021 estamos dotando nuevamente a jóvenes a nivel universitario y también a chicos contables de nivel secundario, y a los chicos de primaria también estamos llevando grabadoras digitales para que utilicen y graben sus clases, porque muchas veces necesitan grabar las clases y más práctico es una grabadora. Estamos dotándolos también de máquinas Perkin a los centros de recursos para personas con discapacidad visual a nivel nacional. Estamos brindando más de 50 máquinas Perkin para los jóvenes y los centros de recursos. En el plano educativo, para nosotros es importante la parte de la inclusión, y como bien señalaba uno de las panelistas, en el campo de las personas que tienen condición de discapacidad intelectual. Nosotros como Secretaría realizamos talleres de vida independiente y casualmente este mes, en la última semana, tenemos capacitando a 30 jóvenes en condición de discapacidad intelectual para del taller Vida Independiente. Como es bien importante, muchas veces en el tema de discapacidad intelectual vemos a los chicos que no crecen. El modelo de derechos humanos implica que la persona, aunque tenga una condición de discapacidad intelectual, deben dársele las herramientas y el Estado el apoyo para su autonomía personal y vida independiente. Así que eso en términos, a grosso modo, les puedo señalar en términos general de lo que realizamos como Secretaría, y que siempre estamos prestos a, ejemplo, como Olimpiadas Especiales, nosotros siempre colaboramos en apoyo económico dentro de sus programas para las actividades que ellos realizan en Panamá. Excelente. En esa misma línea, ¿podría conversarnos sobre estadísticas actuales? ¿Qué porcentaje de la población con discapacidad asiste a centros educativos y trabajan actualmente? Ok. Estadísticas actuales les puedo señalar lo siguiente. Nosotros tenemos una deuda con la población con discapacidad, ya que el primer estudio de prevalencia que se hizo en el 2006 no se ha realizado, que se debió realizar en el 2010, 11 no se realizó, y actualmente nosotros estamos proyectando el segundo estudio de prevalencia ENDIS 2, que lo realizaremos si todo nos sale bien, ya que se pretende realizar los censos nacionales en el 2022, en el 2023, pero en términos generales sí hay un nivel de población con discapacidad que está laborando a nivel del sector gubernamental y el sector público. Por ejemplo, en el sector público, la ley nos señala que el 2% de la contratación de personas con discapacidad, y en el sector privado también el 2%. En el sector privado le podemos señalar que a través de Mitradel, del departamento sociolaboral, promueve todo el tema del área de incluir a las personas con discapacidad en el campo laboral. ¿Aló? Ay, estoy en una conferencia. Ok. ¿Aló? ¿Se escucha? Se escucha. Ah, disculpe, que es que pensé que nos habíamos salido. Entonces, eso en términos generales, o sea, porcentajes reales en este momento, por no tener la data actualizada, definitivamente sería especularle los porcentajes que tenemos, porque no tenemos una data actualizada. La data en su momento se señalaba que un porcentaje de la población con discapacidad que estaba
laborando en el 2006 era un 20% del 100% de la población con discapacidad, y eso se comprende por los modelos de atención que se miraban hacia la persona con discapacidad, y ahora nosotros estamos promoviendo un modelo de atención de derechos humanos a la población. Bueno, continuamos. Claudia, sabemos que recientemente han finalizado un proyecto en escuelas. Cuéntanos un poco más de él. Gracias, Florencia. Bueno, sí, tenemos un proyecto, un programa, como les comentaba, uno de nuestros pilares estratégicos es educación, y en este pilar de educación no solamente buscamos educar a las personas con discapacidad intelectual y su familia, sino también a otros que no necesariamente tienen discapacidad, ese otro 97% de la población, donde nosotros pues buscamos que se generen líderes, agentes de cambio, actores que realmente permitan habilitar las oportunidades para las personas con discapacidad. Y quiero, antes de comentarles sobre este proyecto de escuelas unificadas que empezamos también en Panamá, un poco las estadísticas de por qué Olimpiadas Especiales se ha abocado también al tema de la educación inclusiva. Y estas estadísticas no son solamente a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y bueno, para contarles un poquito y compartirles, el 90% de los niños y niñas con discapacidad en países en desarrollo no asisten a la escuela. Y cuando van, es muy usual que visiten un aula o salón segregado con recursos reducidos. Nosotros vemos como en América Latina la mayoría de los ministerios de educación exigen a las escuelas, sobre todo estatales, pero también a las privadas, que sean escuelas inclusivas, que acepten a niños y jóvenes con discapacidad intelectual. Sin embargo, los niños terminan asistiendo, como les comentaba, a estos salones, a estas aulas segregadas, o incluso los profesores no tienen las capacidades ni las herramientas para poder llevar a cabo una educación inclusiva, un aula, un salón de clase inclusivo. Entonces, la mitad de estos niños que llegan a ser incluidos no terminan de completar ni siquiera la escuela primaria. En América Latina, además, podemos decir que nos hemos posicionado como una de las regiones con mayor brecha de habilidades blandas. ¿Y esto qué quiere decir? Que en muchos de los casos nuestros estudiantes, nuestros niños en América Latina, que estamos muy enfocados en la parte académica, en la parte teórica, no desarrollan otro tipo de habilidades como la empatía, por ejemplo, que son tan importantes más adelante cuando entran en el mundo laboral o en cualquier tipo de desarrollo en su comunidad. Entonces, estamos hablando de que esa educación inclusiva que está enfocada en la diversidad también es muy importante para que ellos desarrollen este tipo de habilidades blandas a lo largo de su escolaridad. Y también, por último, antes de entrar en el proyecto, hablamos de que la mayor barrera, para la accesibilidad de las personas con discapacidad es realmente la actitud y no la accesibilidad física. Nosotros hablamos de que las escuelas deben tener salones inclusivos, deben tener rampas para las personas con discapacidad física, pero va mucho más allá de la accesibilidad física. Son las actitudes lo que nosotros tenemos que cambiar, los comportamientos, los pensamientos, los prejuicios. Entonces, aquí es donde nosotros hablamos de que Escuelas Unificadas de Olimpiadas Especiales es un programa de educación y deporte que está diseñado para construir ese ambiente inclusivo entre los jóvenes con y sin discapacidad intelectual, de tal manera que nosotros podamos capacitarlos para que se conviertan en líderes juveniles, no solamente en el futuro, sino ahora, hoy, en agentes de cambio en su comunidad, en sus escuelas, y donde también involucramos a los docentes y a todos los miembros de la comunidad educativa escolar para generar entonces estos ambientes escolares inclusivos. En Panamá particularmente, y a partir de finales del 2017, principios del 2018, empezamos a hacer un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo que se llamó Educación Inclusiva y Deportes como herramientas para desarrollo en Panamá. Y como les comentaba, pues este proyecto, además de tener financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, lo desarrollamos en conjunto con el Ministerio de Educación. Este proyecto de Escuelas Unificadas lo que busca es que a través de las clases de educación física, de deporte, en este caso deporte unificado, a través de intervenciones de liderazgo inclusivo y de involucramiento de toda la escuela, nosotros realmente entonces ataquemos estas situaciones que se desarrollan en los colegios de intolerancia,
de inactividad y sobre todo inequidad, donde entonces por medio de estas intervenciones psicosociales, de liderazgo, de actividad física, de intercambio de pensamiento, de cultura, nosotros tenemos resultados de mayor inclusión, aumento de la actividad física de los estudiantes, aumento de la participación de los mismos estudiantes con discapacidad dentro de las aulas de clase, y contamos entonces con profesores que están mucho más habilitados, entusiasmados y capacitados realmente para llevar una educación inclusiva de calidad. En Panamá empezamos este proyecto piloto, como les comentaba, en el 2017 con 63 escuelas. Evidentemente que quisiéramos llegar a todas las escuelas en Panamá. Estamos hablando de que a nivel estatal, solamente a nivel estatal, hay más de 3.200 escuelas públicas en Panamá. De esas 3.295 escuelas públicas, para ser exactos, 500 de esas escuelas son inclusivas y están distribuidas en nuestras provincias y comarcas en Panamá. Y de esas 500 escuelas inclusivas, nosotros hicimos este proyecto piloto en 63 escuelas. En un periodo de 3 años que nos agarró la pandemia en el medio, porque teníamos que haber terminado en el 2020 y tuvimos que llevarlo hasta el 2021, llegamos a capacitar a 580 docentes. La mayoría de ellos no eran profesores de educación especial, es decir, no habían sido capacitados desde su desarrollo como profesores, su desarrollo profesional para tener escuelas inclusivas. En algunos casos las escuelas tenían profesores del IPE, que es el Instituto Panameño de Habilitación Especial, pero en muchos casos no había profesores de educación especial. Entonces nosotros llegamos a capacitar a estos docentes, a estos 500 docentes. Logramos entonces llegar a más de 24.200 estudiantes, entre estudiantes con discapacidad, aproximadamente 4.600, y estudiantes sin discapacidad, más de 19.000, que estuvieron interactuando en estas actividades por un transcurso de 3 años. También involucramos a muchas familias, varias de ellas familias líderes, porque una de las barreras también en las escuelas es qué piensan las familias de niños sin discapacidad. Pueden decir, bueno, mi niño se va a atrasar porque está en un aula de clase con un niño con discapacidad, y realmente no. De la diversidad es donde aprendemos, como decía Tatiana, ¿no? Entonces, cómo también concientizar a esos padres de familia con niños sin discapacidad a que realmente dentro de la diversidad hay un mayor desarrollo, hay mayor empatía, respeto, se aprenden valores que no necesariamente están en las matemáticas, en las ciencias y en el español. Entonces, buscamos que esos miembros de familia también se convirtieran en familias líderes que pudieran llevar este mensaje, que pudieran comprometer a otras familias y cambiar este ambiente escolar, como les estaba comentando. Desarrollamos cumbres de liderazgo juvenil, donde estos jóvenes, ya sobre todo en el área de secundaria, no solamente después de haber pasado por todo un proceso de sensibilización, capacitación, liderazgo unificado, empezaron a desarrollar proyectos de innovación que iban más allá de su escuela, que iban a sus comunidades, donde ellos entonces promovían este mensaje de inclusión. Y para terminar, porque pues realmente el proyecto es muy extenso, sí les puedo decir que nosotros hicimos todo un estudio de impacto. Teníamos una línea base de cuál era el ambiente escolar en esas 63 escuelas antes de empezar. Trabajamos con universidades, no solamente aquí en Panamá, capacitamos también y habilitamos a la Universidad Tecnológica de Panamá en conjunto con la Universidad de Massachusetts, de Boston, la Universidad de Granada en España, para desarrollar toda una evaluación de impacto acerca de cómo había cambiado el ambiente escolar, las actitudes de los estudiantes, de los mismos profesores antes y después de la intervención con este modelo. Y tenemos ya un reporte final que le entregamos al banco el mes pasado, bueno, realmente en julio, porque ya terminamos el proyecto a 3 años, donde encontramos muchos resultados y estadísticas realmente favorables. Hablábamos, por ejemplo, de que más del 80% de los docentes entrevistados reportaron una mejora significativa en el clima escolar. 73% de los docentes también hablaron de que el comportamiento de sus estudiantes sin discapacidad era mucho más inclusivo, mucho más tolerante, empático, responsable hacia sus compañeros con discapacidad. Hubo un aumento en la participación también de las actividades de los niños y estudiantes con discapacidad en las diferentes acciones dentro de la escuela. En fin, realmente tenemos muchas estadísticas que apoyan este modelo de educación inclusiva. Y como estaba comentando Miguel, pues ahora tenemos un desafío mayor, Florencia, porque dentro de todo este contexto de pandemia hemos visto cómo la población infantojuvenil ha sido una de las más afectadas. Las escuelas en América Latina en muchos casos siguen aún cerradas en muchos países de nuestra región. Y los niños particularmente con discapacidad
y ni qué decir de los niños con discapacidad intelectual, no han tenido realmente un acceso inclusivo a la educación virtual. Si los niños sin discapacidad tampoco han tenido realmente el acceso debido, imagínense ustedes cuál ha sido el acceso para aquellos niños con discapacidad para poder realmente entrar en esta virtualidad. Entonces, sí es muy importante que a nivel del gobierno, a nivel de la empresa privada, a nivel de organizaciones de la sociedad civil como nosotros, podamos trabajar en conjunto para que ese retorno a la escolaridad sea un retorno equitativo, inclusivo, integral para todos los niños, independientemente de su habilidad, donde nosotros garanticemos que todo este tiempo, que no quiero decir que es un tiempo perdido, pero que ha sido un tiempo desafiante para la educación y para nuestros niños en América Latina, realmente asegure una educación inclusiva donde el deporte no sea visto solamente como actividad física, sea visto como un vehículo de salud mental, como un vehículo de inclusión, como un vehículo de movilización, y donde organizaciones como nosotros, pero muchas otras organizaciones, puedan aportar para que ese retorno a la actividad escolar realmente sea equitativo y de calidad. Así que nosotros estamos muy contentos con la implementación de este proyecto, gracias a la financiación del Banco Interamericano y al valioso apoyo de Meduca, del Ministerio de Educación aquí en Panamá. Y pues invitamos a todos los que nos están escuchando para que nos unamos a que este proyecto que Olimpiadas Especiales está implementando en muchísimos países a nivel mundial. Nosotros tenemos este proyecto ya en más de 80 países en los 5 continentes y estamos trabajando con muchos ministerios de educación. Lo podamos llevar a las 3.200 escuelas en Panamá, incluso no solamente a las 500 inclusivas, sino a todas las escuelas estatales en Panamá, también a las escuelas privadas y a muchas otras escuelas a lo largo y ancho de nuestra región para asegurar que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan las herramientas, no solamente, como lo dije antes, temáticas y curriculares, sino también de habilidades blandas que son tan importantes para su desarrollo en la vida. Excelente, Claudia, excelente el proyecto. Tatiana, ¿cuáles son las oportunidades y desafíos que enfrentan las empresas cuando piensan en la necesidad de ser inclusivas? Uy, hay muchas, ¿no? Desafortunadamente hay muchas. Pero creo que la principal es la falta de información. Y lo bueno de hoy es que tenemos mucha información disponible. Entonces, yo que creo que hoy una de las cosas que creemos que he hecho muy bien es traer información a nuestros colaboradores desde el área de liderazgo, porque creo que los líderes, como le dije al principio, es muy importante que los líderes también lleven eso como parte de la cultura y no solo en un papel. Y traer información, qué significa, cómo tratar a la gente, ¿no?, con las personas de discapacidad. Tuvimos unas charlas y algunas dudas, decían, pucha, deberíamos, a los que tienen capacidad mental, deberíamos hablarle más bajito, más fuerte, como no. Como hay mucha gente que tiene muchas dudas de cómo tratar a las personas, y me encanta lo que Claudia dijo. Creo que a veces hoy estamos enfocando en profesores, pero ojalá que eso pueda ser, ¿no?, un aprendizaje para todos, porque en la sociedad nos falta información de ciertas cosas. De información de diversidad, y desde el lado, digo, por la diversidad de discapacidad, pero desde la diversidad de cómo trato. O sea, cuando empezamos con esta, traer información de charlas de gente especializados, de información de fuentes donde buscar, tenemos una intranet donde hay mucha información, donde la gente puede buscar información. Mucha gente empezó a contarse, pucha, tengo un caso, mi hermana sí participa de la comunidad del LGBT, no sé cómo decírselo, cómo apoyarla porque veo que sufre. O sea, no han traído temas que no hemos nunca podido destapar si no hubiéramos empezado a hablar del tema. Entonces, es como, hasta tuvimos un entrenamiento a la gente diciendo cómo hablar de temas tabús, ¿no? Que muchas veces es como, me genera cierta incomodidad. Claro, pero si te genera cierta incomodidad, que hay algo que necesita ser curado, a ser hablado. Y ahí cuando empezamos a hablar de temas y conocer, y bueno, como todas relaciones, se genera a través de relaciones de confianza, ¿no? Entonces la confianza también se genera a través conociendo el otro. Entonces, ¿cómo tú realmente conoces el otro? Cuando él puede ser uno mismo. Entonces, el desafío para mí principal es la falta de información y la compra, si te puedo decir eso, de los líderes al proyecto. ¿Y cómo tú llevas a los líderes? Trayendo información, mostrándoles que es algo que se puede hacer. Estábamos hablando con la gente de Special Olympics acá en Chile,
y estábamos hablando cómo empezamos a traer la empleabilidad a la gente con discapacidad, ¿no? Empezando en Hayes. Y hay un proceso de todo eso, ¿no? Y queremos hacerlo bien. Hay un proceso, un pre, donde uno se prepara a la gente, después hay la contratación, donde uno busca, o sea, hay profesionales muy buenos buscando, que están disponibles en el mercado, y después un post, cómo ayudamos con que ese profesional esté contento acá, cómo que la gente entienda cómo tratarlo, todo el entorno. Entonces hay un trabajo que hay que ser hecho, pero se empieza uno con las ganas y de otro buscando la información. Y eso es, creo, la clave para el cambio. Tatiana, ¿qué recomendaciones puedes ofrecer a las empresas que aún no han iniciado un modelo de trabajo inclusivo, y qué recomiendan a las empresas que ya lo están haciendo? Creo que compartir. Hemos aprendido mucho de otras, y me encanta, o sea, estos tipos de conversaciones, estos tipos de conferencias, porque nos permite aprender mucho del otro, ¿no? Entonces, lo que otro está haciendo, cómo podemos hacer juntos, un poco que Claudia dijo, o sea, trabajando juntos logramos muchos más resultados, y creo que he aprendido de muchas otras empresas, entonces compartir lo que se está haciendo, cómo se hace, el aprendizaje que tuvimos, por ejemplo, que les conté, ¿no? De cómo era el comité antes, que no era nada diverso e inclusivo, cómo hemos aprendido a hacer ya, ahora sí, tenemos un comité que realmente es diverso e inclusivo, porque viene de la gente, hablamos el mismo idioma, y ellos traen los temas, no es que vienen de abajo a arriba, ¿no? De arriba para abajo, vienen de abajo para arriba, y eso es generar inclusión. Entonces, a los que, o sea, para hacerlo corto por cuestiones de tiempo, pero creo que uno, compartir, independiente de qué etapa uno estás, porque uno siempre está aprendiendo, no hay empresas que están 100% inclusivas, al menos del conocimiento que uno tiene de hoy, pero sí empresas que ya pasaron por esta jornada y están más avanzados, incluso a escuchar, ver cómo han hecho los errores, cómo no, aprender de estos errores y no hacerlo lo mismo, y creo que es la clave escuchar. O sea, hay mucha gente, y te digo que el liderazgo, por ejemplo, de Brasil, que es uno de los principales países, que maneja hoy el Comité de Diversidad, es un analista, una persona muy junior dentro de la organización, pero tiene un conocimiento de diversidad e inclusión excelente y nos ha enseñado muchísimo. Entonces, también las barreras de, ay, qué cargos tienes o que dónde vienes, no. Cada uno viene de algo y puede contribuir mucho a hacer una cultura más inclusiva, y bueno, ojalá llegar en la sociedad de la misma forma, ¿no? Que un poquito nuestro intuito como organización. Claro que sí, Tatiana. Gracias. El señor Miguel, no sé si se encuentra. Sí, estamos aquí. Sí, señor Miguel. Sí, bueno, creo que para finalizar es importante señalar que dentro de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en este periodo de gobierno, se gestionó un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el programa de inclusión social para las personas con discapacidad. Es un préstamo que por primera vez se gestiona para inversión en la población con discapacidad. Este préstamo, que es un préstamo de Estado, no es préstamo de gobierno, tiene diferentes componentes. Para nosotros es importante porque uno de los componentes fundamentales es lo que le había señalado, la segunda encuesta de discapacidad que se realizaría a principios del 2023, luego que se hacen los censos nacionales, que nos tienen que arrojar lo que es la cartografía, y para allí nosotros tomar lo que son las UPS, las unidades básicas muestrales, y también ese es uno de los aspectos importantes de este préstamo, pero también tiene otros componentes que son el componente de fortalecimiento y mediación de la discapacidad. Tiene como finalidad incrementar la eficiencia y eficacia de los sistemas de identificación y certificación de la discapacidad. Nosotros estamos en un proceso de certificar el tema de las personas con discapacidad en este momento, por no tener una institucionalidad robusta. Únicamente hemos certificado desde 2015 hasta la actualidad
10.000 a 11.000 personas, que vendría siendo el 2% de lo que nosotros habíamos señalado anteriormente, del 11.3% de la población panameña. Y esa certificación nos va a servir a todas las instituciones para alinear políticas dirigidas a la población con discapacidad. También tenemos otro componente que es importante, igual que el anterior, es el componente es expansión de los servicios de diagnóstico temprano y rehabilitación. Eso va vinculado un poco con el tamizaje neonatal que se le realizan a los niños para la prevención de la condición de discapacidad, o si un niño tiene una condición de discapacidad, ya los servicios médicos de atención estén prestos para brindarle esos apoyos, esas estimulaciones tempranas a esos Creo que tiene nuevamente problemas técnicos. Igualmente continuamos con Claudia. ¿Qué hacen ustedes en educación fuera del ámbito escolar, por ejemplo, con empresas, y cómo las vinculan? Gracias, Florencia. Bueno, mira, yo creo que la pregunta concreta, la respuesta, perdón, a esa pregunta es que educamos a los líderes y colaboradores de las empresas a que sean realmente inclusivos bajo un programa que llamamos Enfoque de Liderazgo Inclusivo. Y creo que esto va también muy de la mano con lo que había mencionado Tatiana sobre la falta de información, porque el prejuicio viene de justamente la falta de información, de la falta de interacción, de la falta de oportunidad de conocer más acerca de las habilidades y del potencial de las personas con habilidades diferentes a las nuestras, ¿no? Entonces, aquí creo que lo más importante es poder educar y en ese proceso de educación aprendemos y ganamos todos, ¿no? Entonces, este enfoque de liderazgo inclusivo lo que busca es enseñar a los líderes de todas las habilidades, con y sin discapacidad, a valorar y aprender unos de otros y a crear entonces estos entornos donde las personas con discapacidad intelectual o cualquier tipo de discapacidad tengan éxito en su inclusión laboral, en su inclusión comunitaria, y que puedan realmente desarrollar roles significativos dentro de sus comunidades, ¿no? Porque no es darles roles por lástima. Aquí no estamos hablando de lástima, estamos hablando de empoderamiento. Estamos hablando del convencimiento real de que la diversidad es importante en cualquier entorno humano. Y por eso, dentro del enfoque de liderazgo inclusivo, lo que nosotros tenemos son dos ramas de desarrollo en este programa. Una, que definitivamente es la construcción de habilidades de las personas con discapacidad para alcanzar su máximo potencial. Nosotros buscamos que nuestros atletas, nuestras personas dentro de la organización que tienen discapacidad intelectual puedan desarrollar habilidades fuera del campo de juego, habilidades de liderazgo, habilidades de vida independiente, que les permitan entonces poder desarrollarse en otras funciones, en otros roles, donde ellos realmente tengan interés. Y la segunda rama paralela es educar entonces a esos líderes sin discapacidad para que valoren, incluyan y habiliten el liderazgo de las personas con discapacidad dentro de las organizaciones, dentro de las comunidades y específicamente dentro de las empresas. Lo que buscamos es que estos líderes sin discapacidad experimenten este cambio de mentalidad, un poco lo que decía Tatiana, ¿no? De ese miedo a no entender cómo tratar a la persona, cómo llevarse con una persona con discapacidad, qué hacer con la persona con discapacidad en el momento de la interacción. Entonces, es un cambio de pensamiento, es un cambio de comportamiento y un cambio de actitud. En esa interacción, nosotros lo que logramos es la oportunidad de escuchar, de interactuar, de aprender de los logros, del valor y la importancia de la resiliencia de las personas con discapacidad intelectual, lo cual a su vez conduce a una comprensión nueva y mucho más profunda del liderazgo de la empresa, de los colaboradores, acerca de por qué las relaciones importan, por qué todos tenemos valor, por qué las vulnerabilidades deben ser aceptadas, por qué aquellos que son diferentes o que nosotros vemos diferentes también tienen la oportunidad de liderar. Y de esta manera entonces nosotros creamos esas comunidades y esos entornos donde las personas con algún tipo de discapacidad realmente llegan a ser productivas y respetadas, lo cual es el objetivo principal de Olimpiadas Especiales. Entonces,
Lo que nosotros hacemos en Olimpiadas Especiales o cómo nos vinculamos con las empresas es que primero, y como lo comentaba Tatiana, hacemos charlas de sensibilización que son dictadas o moderadas por personas con discapacidad intelectual, no son dictadas por nosotros como colaboradores de Olimpiadas Especiales. Los protagonistas son las personas con discapacidad intelectual que han desarrollado roles de liderazgo dentro de la organización, y ellos mismos entonces dictan estas charlas de sensibilización a los líderes de la empresa y de los colaboradores. Luego de que pasamos por este proceso de sensibilización y lo que nosotros llamamos de descubrimiento, un poco de abrir nuestras ventanas, nuestros ojos hacia otras posibilidades, empezamos entonces una segunda fase que es la experiencia unificada, también liderada por atletas o por personas con discapacidad, donde hacemos diferentes actividades, en este momento virtuales obviamente porque estamos en virtualidad, pero que pueden llegar a ser actividades presenciales unificadas, desde entrenamientos, desde baile, desde canto, actividades artísticas, etcétera, donde involucramos a los colaboradores de la empresa junto a personas con discapacidad intelectual. Y finalmente entonces, cuando ya el entorno de la empresa ha sido sensibilizado y podemos decir que es un entorno mucho más inclusivo, que ha pasado por todas estas mentorías y charlas de sensibilización y actividades unificadas, buscamos entonces cómo la empresa puede aportar desde su expertise, ya sean mentorías ofrecidas por parte de colaboradores de la empresa, a atletas, a jóvenes líderes sin discapacidad que están buscando ser agentes de cambio en sus comunidades. Cómo podemos entonces, cuando ya la empresa tiene un entorno inclusivo, facilitar una inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual que ya han sido habilitadas y preparadas por nosotros. Entonces, realmente lo que buscamos es todo un proceso, porque esto no es de la noche a la mañana. Esto no se va a lograr de un día para otro. Nosotros realmente necesitamos, como comentaba, hacer ese cambio de actitud. Y una vez que logramos ese cambio de actitud, podemos entonces asegurar estas acciones unificadas y finalmente lograr que la persona con discapacidad sea incluida de una manera real e integral dentro de los espacios laborales. Claudia, excelente programa que tienen. Y bueno, como fase final ya del webinar, me gustaría que cada uno diera un mensaje final a los asistentes. Podemos comenzar con el señor Miguel, ya que lo tenemos conectado nuevamente. El audio. Señor Miguel, el audio. Ahora sí. No. Ahora sí. Ahora sí lo escuchamos. Sí, bueno, como un mensaje final en el tema que nos atañe, fundamentalmente es ver o sea, tratar a la persona con discapacidad bajo el modelo de derechos humanos. Somos personas que tenemos el mismo derecho que los demás y que se ejecuten las políticas públicas en función de derechos humanos y fundamentalmente que estas políticas públicas sean transversalizadas. No una institución es la responsable, sino todas las instituciones, el sector público, el sector privado y también de la sociedad civil, ya que las personas con discapacidad nacen en una familia, viven una vida comunitaria y están dentro de una sociedad. Y en la medida en que la sociedad tenga un reconocimiento de la población con discapacidad como alguien igual que ellos, en esa medida las personas con discapacidad van a estar incluidos y no excluidos socialmente. Muchas gracias. Gracias, señor Miguel. Tatiana. Sí, como comentó Miguel, desde el lado de los derechos humanos, ¿no? Ahora desde el lado de las organizaciones, es bueno, la búsqueda de información, creo que es importante, compartir experiencias y buscar siempre entender lo que otro está haciendo también para encontrar un mejor camino, escuchar a los colaboradores, creo que también es gran parte, si puedo dar como un tip, entender también que hay un proceso, y que muchas veces uno va a estar en el mismo proceso que uno, ¿no? A veces uno piensa que es obvio que lo uno puede llevar, pero es un proceso y como dijo Claudia, es parte de un cambio y el cambio no viene de la noche al día. Entender que a veces hay gente que ha pasado por procesos totalmente distintos y que están aprendiendo y que lleva su tiempo. Entonces mucha paciencia, mucha determinación, creer en lo que uno está haciendo,
buscar información, hacer parte que comentaron acá en el chat también el voluntariado es algo excelente donde da exposición, o sea, es parte un poco de la información al vivo, ¿no? En vivo, cómo las personas pueden participar y vivir. Es como para empezar a vivir la experiencia del lado del otro, ¿no? La palabra que creo que la pandemia nos trajo mucho, la empatía. Entonces, usar la empatía en todos los momentos, desde el lado, ¿no? de las personas con o sin discapacidad, desde el lado del otro, porque siempre somos diversos, la diversidad está en todo. Que hoy empezó a estar como quizás de moda hablar de diversidad, lo que no sé si es la palabra correcta, no de moda, pero la diversidad siempre existió. Entonces no nos olvidarnos de eso y seguir viviendo y ver cómo uno puede incluir el otro desde el lado de compartir y vivir, ¿no? Como un poco, parece medio utópico, pero un poco el camino que uno quiere. Al final, ¿para qué estamos en la vida, no? De, o sea, ser felices y compartir todo en un espacio integral y único y que todos puedan ser felices también. Pero bueno, muchas gracias por todo, por el espacio. Muchas gracias, Tatiana, a ti. ¿Y Claudia? Gracias, Florencia. Bueno, a mí me encantaron las intervenciones de Miguel y Tatiana. Yo creo que resalto lo que ambos han dicho en torno a de asegurar que la inclusión de las personas con discapacidad sea desarrollada y vista desde un enfoque de derecho y donde todos seamos responsables. Aquí estamos tres actores importantes. Está una institución representando al gobierno, está una empresa privada y una organización de la sociedad civil, y vemos que juntos podemos lograr mucho más. Entonces, realmente creo que mi mensaje es un llamado a la acción para que juntos hagamos más, para que juntos podamos lograr que ese modelo de diversidad e inclusión, luego de haber vivido todos diferentes dificultades que nos han inhabilitado a hacer nuestra vida en normalidad durante estos casi 2 años ya, podamos sentir en nuestros propios zapatos lo que significa no tener el control y estar inhabilitados para desarrollar muchas de las acciones que hacíamos en nuestro día a día. Eso mismo sienten las personas con discapacidad cuando la sociedad les inhabilita y les impone barreras y prejuicios. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que todos juntos podamos trabajar por esa sociedad mucho más diversa e inclusiva que estamos todos buscando, por asegurar que ese retorno a nuestra supuesta normalidad, que yo creo que ya es una nueva normalidad, asegure que la inclusión de las personas con discapacidad se va a dar de una manera integral, donde, como dije antes, valoremos sus aportes y sus contribuciones a la sociedad, seamos incluyentes desde el punto de vista de generar procesos y comportamientos que realmente los empoderen y que finalmente los habilitemos a toda persona con discapacidad para que sea un ciudadano productivo dentro de la sociedad, y yo creo que todos vamos a ganar en ese proceso, tanto aquellos que de alguna manera decimos no tener discapacidad, yo creo que todos tenemos algún tipo de discapacidad, como también aquellos que tienen discapacidad y de los que podemos aprender muchísimo. Así que de verdad muchísimas gracias a todas y todas por escucharnos, a ti, Florencia, a todo el equipo de AmCham Panamá por esta importante oportunidad, y a Miguel y a Tatiana por acompañarnos y ser aliados estratégicos de Olimpiadas Especiales en esta importante labor que estamos desarrollando. Muchas gracias. Bueno, Claudia, me uno a las palabras de Claudia. Muchísimas gracias, Miguel, Tatiana y Claudia, por la excelente intervención por parte de los tres. Y también les agradezco a los asistentes por haber asistido al Comité de Educación de hoy. Queremos también agradecerle a los Platinum Leadership Circle, 3M, AES Panamá, Chevron, BAT, Pro Panamá y Morgan & Morgan. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y pueden verificar los siguientes eventos que tendremos en nuestra página web en panamcham.com. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. También, gracias. Muchas gracias.